Bien, entonces bienvenidos sean a su segunda parte de la clase de cálculo vectorial. Entonces, ya sin perder tiempo, y me espero 5 segundos máximo en lo que me aseguro de que la pantalla ya no sea la de color negro. Sí, yo creo que ya. Entonces, hablábamos que el criterio no decide. Demostración, o sea, ¿cuál es la demostración de este criterio de la segunda derivada? Eh, la derivada direccional es la razón de la variación de la función. Recuerden, es la razón de la variación de... perdón, estoy leyendo mal. Es la razón de variación de la función en una cierta dirección. Esa es la derivada direccional. Es la razón de variación de la función f de x, y en una cierta dirección. Cosa que ya hemos visto antes. U vector unitario, U1 y U2, que son las componentes. Coseno alfa, seno alfa. Uno de menos. La cual se calcula y es la misma fórmula. Esta de aquí es una fórmula para hacer el mismo cálculo que yo les estaba diciendo. O sea, si se dan cuenta, la única diferencia es que aquí estoy utilizando el parámetro t en lugar de s, pero es lo mismo, es una variable muda, y lo que está pidiendo es que la función se evalúe en lugar de x con el punto x0, este de aquí, x0 más u1t, que es t, recuerden que es el parámetro, entonces t veces la componente u1 de su vector unitario, que va a ser un coseno de alfa, coma y0 más u2t, que es t veces o s veces es el parámetro multiplicado por el seno de alfa. Que recuerden que seno de alfa es ese u2 que es la segunda componente de su vector unitario. Y evaluar todo esto cuando t igual a 0, o como yo les había puesto aquí, cuando s igual a 0. Nada más. Si u se mantiene constante, es una derivada ordinaria en términos de t. Para la segunda derivada, entonces es nada más volver a hacer la derivada en función de t. Obviamente, primero hacen la primera derivada, no la evalúan en t igual a 0, sino que la vuelven a derivar y así, t igual a 0. Entonces ahí ya les da la segunda derivada direccional, que ¿qué es lo que les va a dar? La variación de la variación. Cómo varía, cómo cambia la primera derivada. Ya vimos con las imágenes anteriores y la explicación anterior por qué es útil para decirnos si es un punto máximo o mínimo. O silla. Es una segunda derivada ordinaria y debe de cumplirse que cuando la función valora en el punto x0 y y0 es un máximo relativo de la función en la dirección de u si la segunda derivada direccional es menor a 0. Un mínimo relativo de la función en la dirección de u si la segunda derivada direccional en ese punto es mayor a 0 y el criterio no decide si la segunda derivada direccional es igual a 0. Si las desigualdades que se obtienen al cambiar u, entonces se trata de un punto silla. Sí, parece ridículo o no, esa es la demostración. Nada más es la neta explicación que yo les acabo de dar. Con dibujitos y demás, es la mismita explicación. Y con todo, y el antecedente de la derivada direccional. Entonces ya no se preocupen. Ya oficialmente ya cubrimos. Sí, todo esto. Denme un momento. Sí, se llama radio, bola, esto ya, derivada direccional. Sí, sí, sí. Sí, tenemos ya todo esto cubierto en una sola clase, lo cual es bastante. La demostración de este teorema, del siguiente teorema, se encuentra en el libro de donde les digo desde un inicio que saqué todo. Desde el inicio del semestre les dije que todo lo saqué del libro de Estrada, García y Monsiváis, por las razones que ya les di. Y ahí está la demostración del siguiente teorema.
teorema sea nuestra función f de R2 a R, que ya les había explicado, que es nuestra función escalar de variable vectorial. Estamos mapeando a Z utilizando los vectores de R2, que son componente XY, una función con segundas derivadas parciales continuas en una región R. A diferencia de la anterior, ahora son derivadas parciales y no son una derivada direccional, y están definidas dentro de esta región. Debe ser una región abierta, ya no lo aclaré, porque si no en la orilla tendríamos problemas, porque ya no se podría calcular la derivada, no sería continua. Y esto dentro del plano de XY. Si el punto XY y Y0 es un punto crítico de nuestra región R y G de XY y Y0 definido por, y esta es la función de GXY y Y0. Y literalmente es una fórmula y tiene su propia demostración en particular, pero yo les quiero hacer hincapié en esto. ¿Ya se dieron cuenta que tiene forma de algo conocido? Miren, es la segunda derivada con respecto de x valorada en el punto. La segunda derivada con respecto de y, o bueno, sí, la segunda derivada con respecto de y valorada en el punto, y menos la segunda derivada, pero con respecto de x y luego con respecto de y en el punto x0 y 0. Suponiendo que es el teorema de Schwarz, eso lo vieron en cálculo diferencial integral, o cálculo integral, ya habla de que no importa el orden en el que hagan la segunda derivada. La segunda derivada con respecto de x y luego con respecto de y es igual que la segunda derivada primero con respecto de y y luego con respecto de x. O bueno, bajo ciertas condiciones, pero sí, son funciones reales de variable real en donde se cumple el teorema de Schwarz. Y yo les quisiera hacer hincapié en eso. ¿No tiene esto forma de algo parecido? ¿Qué les parece si yo hiciera un arreglo matricial de esta forma? Y no es nada raro, porque esto lo van a ver en mecánica y demás, que es la forma usual en la que se ordenan los tensores de esfuerzo. Entonces, resulta que todo en la vida parece que tiene orden de esto. Bueno, si es en la vida real, en materiales, si son materiales homogéneos isotrópicos, para que tengan simetría con respecto a la diagonal contraria y demás, pero ya son temas que ahorita no vamos a ver, no corresponden. Pero si calculan el determinante de esta matriz, ¿no creen que obtendrían lo mismo que tenemos en G? Pues sí, miren, si multiplicamos hacia abajo, que son positivos, tenemos a f de x y f de y, f de x y f de y, y menos por el cambio de signo, vamos hacia arriba y hacemos la multiplicación entre los dos y resulta que es al cuadrado la derivada de x y de y, o bueno, la segunda derivada de x y de y. Y o sea, nada más está multiplicando a sí misma y ya. Entonces, efectivamente, esto puede venir de un determinante que más adelante veremos. Y así ya no, bueno, ya basta de spoilers. Entonces, inciso 1, si f de x0 y y0, o sea, la función valorada en el punto, es un valor máximo relativo, sí, g, o sea, nuestra función g, sí, el determinante que yo les estoy mencionando aquí arriba, aunque se puede calcular de una forma en donde no se utiliza ese determinante, pero vamos a volver a lo mismo, vaya, viene un determinante, es positivo, es mayor a 0, y también la segunda derivada, valuada en el punto, es menor a 0. Y o bien la segunda derivada con respecto de y es menor a 0. Entonces, lo que sucede es que esta segunda derivada está trabajando más o menos parecido a una derivada direccional, en otras condiciones, pero no está haciendo el cálculo en unas direcciones determinadas. Entonces, se dice que para cierta dirección resulta que es negativa, es menor que 0, entonces es válido. Para alguna dirección se identifica que este punto, f de x0 y 0, se comporta como un máximo relativo. Y lo que nos va a afianzar que se va a cumplir para cualquier dirección es justamente el resultado del determinante, valorado en el punto x0 y 0, cuando es mayor a 0. ¿De acuerdo? Ese sí ya es el resultado, mayor a 0. De esta fórmula, ¿de acuerdo? No lo vayan a confundir con la segunda derivada, que
que ahí sí la derivada, en la derivada direccional es negativa y que es como lo que estamos viendo acá abajo, y eso para todas las direcciones, ¿no? Este g de x, 0 y 0, recuerden que proviene de una fórmula de un determinante, y ahí sí, cuando resulta positivo, mayor a 0, en el punto evaluado, entonces eso, y junto con la condición de que la segunda derivada es menor a 0, ya sea la de x o la de y, entonces se cumple que es un máximo relativo en este punto crítico f de x, 0 y 0. Ahora, si la función f de x, 0 y 0 es un valor mínimo relativo, si, ahora por esta parte, g de x, 0 y 0 es positivo y la segunda derivada, evaluada en el punto x, 0 y 0, o bien y, la segunda derivada y, evaluada en el punto x, 0 y 0, también es mayor a 0. O sea, aquí todos son positivos. Y recuerden, es lo mismo que estábamos viendo, nada más que esta de G, no la vayan a confundir con el primer criterio o con el criterio de la segunda derivada direccional. Ya viene de un determinante que es de la matriz hessiana, y se supone que ahorita no lo saben, es un spoiler, lo vamos a ver en el 1.3. Y cuando esta es positiva y se cumple al mismo tiempo que las segundas derivadas, con una que prueben, pero si la comprueban en los dos, mejor. Se cumple que ambas son positivas, mayores a 0, entonces se habla de un mínimo relativo en este punto crítico f de x, 0 y 0. Recuerden que yo les digo que no se tienen que memorizar todo esto de memoria, ni yo lo hago. O sea, yo sé cómo funciona, pero no me acuerdo luego al hacer los cálculos. Entonces, por favor, tengan su formulario a la mano, por eso se los estoy pidiendo, y hasta incluso es obligatorio presentarlo en clase. Entonces, tengan todo esto a la mano. No me interesa que se sepan esto de memoria, ni yo lo hago, nada más sé por qué funciona. Pero en el momento de hacer los cálculos no me pongo a deducirlo, simplemente reviso cuáles son mis incisos, nada más que ya sé por qué funcionan. Ahora, f tiene un punto silla en el punto x0 y y0 si nuestra función que proviene del determinante es menor a 0. Entonces recuerden, pueden hacer casi un mapa conceptual. Hacen el cálculo con g valorado en x0 y y0. Si da positivo, entonces depende del valor de las segundas derivadas y es un punto crítico máximo o un punto crítico mínimo. Si les da negativo, ya es un punto silla y ya no tienen que hacer más cálculos. Y si les da igual a 0, el criterio no decide. Entonces, realmente el primer cálculo que tienen que hacer es g de x0 y 0, que recuerden que es el que proviene de nuestro determinante hessiano, que se supone que en este momento no lo saben y que se demuestra de otra forma sin utilizar el determinante hessiano, que va a terminar viniendo de ahí. Y bueno, si les da igual a 0, el criterio no se decide. Si les da negativo, es un punto silla. Si les da positivo, entonces revisan los valores de estas segundas derivadas para saber si es un máximo relativo o un mínimo relativo. Aunque basta que como que lo comprueben en una, yo lo compruebo en ambas. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar. Entonces, si uno me da positivo y uno me da negativo, algo está mal. Entonces, yo lo comprobaría en los dos. Coinciden, deben de coincidir. Hasta donde yo recuerdo coinciden. A menos que me tope un ejercicio raro, una cosa así, donde no sea, pero según yo coinciden siempre. Y ya podemos pasar a la generalización del criterio para el caso de más de dos variables. Si se dan cuenta, ya vamos mucho más rápido que antes porque ya vimos toda la explicación previa de por qué funciona, por qué no, y con los dibujos y todo eso. Por eso me gasto más el tiempo allá. Bueno, no es un gasto, es una inversión. Y ahora ya vemos que ya podemos hacer esto mucho más rápido y ágil. Definición, sea otra vez nuestra función y es para algo de dimensión n, pero sigue siendo una función escalar de variable vectorial, nada más que ahora ya no mapea sobre eso. Ya no da más, el dominio ya no es R2 nada más, sino puede ser Rn. O sea, esto ya es una generalización, es para n dimensiones y donde es nuestra función escalar de variable vectorial, pero por eso, es de variable vectorial, que significa que tiene, o que recibe en el dominio, que tiene en el dominio, que recibe
dentro del paréntesis, dentro de los parámetros, a R, un vector que ya no es X, Y ni Z, sino X1, X2 hasta Xn, tal como lo estamos observando aquí. En una función continua en una región R de Rn. Bien, se dice que f de R tiene un máximo relativo en el vector RCO general que pertenece a mi dominio si existe una vecindad de B alrededor de mi vector R, tal que la función valuada en RCO es más grande o igual que la imagen de cualquier otro de cualquier otro vector y bueno, la función valuada para cualquier otro vector que pertenezca a mi vecindad, intersección y región. O sea, si se dan cuenta, es lo mismo que vimos al inicio del curso, pero para dimensión n. Y si la función f de RCO es menor o igual a la imagen que de cualquier otro vector que pertenece a mi vecindad y que a su vez pertenece a mi región, de mi dominio, entonces se dice que hay un mínimo relativo en mi vector RCO. Y eso es todo. O sea, si se dan cuenta es para n dimensiones, pero es la generalización de lo mismo que ya vimos en el inciso, bueno, en el primer subtema. Teorema, sea f de r una función escalar de variable vectorial. Recuerden, que está recibiendo a la entrada un vector, que nos da a la salida un escalar, un número. Entonces, por eso es una función escalar de variable vectorial continua en una región abierta R, para que existan las derivadas en Rn de mi dominio. La condición necesaria para que existan puntos extremos de f en R, o sea, puntos máximos o mínimos dentro de mi región, es que sus derivadas parciales sean cero o no existan en dichos puntos. Es decir, si en R0 existe un extremo de f, entonces, y aquí está la derivada parcial, es para todas y cada una de las variables de mi vector es igual a cero o no existe. Y esto se debe de cumplir para todas y cada una de mis variables. Y esto va relacionado a la duda muy inteligente y muy atinada de uno de sus compañeros. ¿Todas mis componentes deben de valer cero? Me preguntó. Sí o no existen. Pueden valer cero o no existir, pero con una de ellas que no cumpla, que valga cualquier otro número, positivo o negativo, que sea diferente a cero, bueno, cero, tal cual no tiene signo, aunque lo tomen como un número positivo, o no exista, ya no es un máximo relativo, ya no cumple. Con uno solo de todas mis variables que no sea un cero o no exista, ya no cumple, ya no es un punto crítico. Indica que ya hay una variación en esa variable en particular. Recuerden que estas son direcciones. Nosotros cuando lo vimos en XY, con esos vectores que yo pinté y demás, pues entonces estoy hablando de crecimientos o decrecimientos en esas direcciones, en esas variables. Ahora estamos hablando de algo de Rn, algo que no cabe en la imaginación de absolutamente nadie más que en estas formas. O sea, ya de dimensión n, ya ni cómo representar eso gráficamente. Entonces, para esas n dimensiones que no conozco a una persona viva que pueda razonar en esas n dimensionalidades, en todos ellos debe de ser igual a cero o no existe para garantizar que en ese punto hay un máximo o un mínimo relativo. Un máximo o un mínimo relativo en esas n dimensiones solamente cuando todas sus derivadas son iguales a cero o no existan, o alternadas. O sea, cero, no existe, cero, no existe, no existe, no existe, cero, 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 cero. No importa eso. Solo mientras sean esos dos únicos valores. Y para todas mis variables. Bien. Si se dan cuenta, ya vamos a decir rapidito. Definición, sea mi función, otra vez, escalar de variable vectorial. Una función escalar continua dentro de mi región R de Rn. A los puntos, o sea, otra vez es dimensión n. A los puntos R0 que pertenezcan dentro de mi región, donde el gradiente
Y aquí está la expresión general del gradiente, ¿no? O sea, abrimos paréntesis, el gradiente recuerden que es un vector, y aquí está la primera derivada parcial de mi función con respecto a mi primer variable, x1, coma, su segunda componente formada por la derivada parcial de mi función con respecto a mi segunda variable, y así todas sucesivamente, todos sus amigos hasta que lleguemos a la variable número n, la derivada parcial de mi función con respecto a mi variable n. Ya, esa ya es la generalización. Si todo ese vector gradiente se hace cero o no existe, entonces en esos puntos se le denomina puntos críticos a eso. Ustedes van a evaluar el gradiente sobre ciertos puntos y para todo eso se hace cero o no existe, entonces se les denomina puntos críticos de función f. Si se dan cuenta, nada más son generalizaciones de lo que ya hicimos. Teorema, sea mi función escalar de variable vectorial una función cuyas segundas derivadas parciales existen en una región abierta de R, para que se pueden definir en la frontera del espacio Rn, que es mi dominio, R0 es un punto crítico contenido, R0 un punto crítico contenido en mi región y un vector unitario U, un vector unitario definido en el dominio de mi función, y la segunda derivada direccional para mi función evaluada en R0, o sea, en ese vector sote R0, la segunda derivada direccional evaluada en el punto de R0, entonces, los puntos se aparten. Inciso 1, f tiene un máximo relativo en R0 si la segunda derivada direccional evaluada con ella es menor a 0 para todas sus direcciones. Ya vimos por qué. F tiene un mínimo relativo en R0 si la segunda derivada direccional evaluada en R0 es mayor a 0 para todas sus direcciones. Ya vimos por qué con los ejemplos de los paraboloides. Esta es la generalización para n dimensiones. Ya no tiene caso, ni siquiera se puede graficar. F tiene un punto silla en R0 si la segunda derivada direccional evaluada en R0 cambia de signo para diferentes direcciones de U. Otra vez, punto silla con el paraboloide hiperbólico, nada más que este es para n dimensiones y ya no se puede graficar, pero el concepto es el mismo. Y si la segunda derivada no cambia de signo, pero existen direcciones de U para las cuales la segunda derivada evaluada en ese punto es igual a 0, el criterio no decide, no pasa absolutamente nada más. Y ya con eso concluirían. Y veamos comentarios. No escribí nada. Entonces, con esto terminamos esta parte y entramos a la matriz y determinante hessiano. Esta matriz y determinante fue nombrada así, y según yo fue porque así lo dedujo Ludwig Otto Hesse, de 1811 a 1864, matemático alemán. Y vamos a ver qué es lo que nos dice su teorema. Teorema, sea nuestra función, y es para Rn, esto se cumple para n dimensiones, escalar de variable vectorial. Escalar, ¿por qué? Porque mapea hacia cotas nada más, pero recibe vectores a la entrada. Y son los de mi dominio. Una función con primeras derivadas parciales continuas. En una región R tiene que estar abierta para que exista una frontera del espacio n-dimensional. R0 que pertenece a mi región y por lo tanto a mi dominio, un punto crítico, tal que, o sea, que implica que la derivada, o sea, todas las derivadas parciales con respecto a todas sus variables evaluadas en este punto son iguales a 0. Para toda i igual a 1, 2, 3 hasta n. O sea, eso significa, ese para toda i es para todas sus variables. Para todas sus variables, la derivada parcial con respecto a todas y cada una de sus variables, el evaluarlas en ese R0 resulta que es igual a 0. O bueno, que no exista.
Aunque, bueno, aquí la idea es que sea igual a 0. Hoy se le ponen condiciones a esa función. Y H, nuestra matriz hessiana definida por, y esta es para n dimensiones. Lo voy a maximizar. Esto es para esta matriz hessiana n-dimensional, en donde vamos a ordenar en primer renglón, primera columna, en ese primer elemento está la segunda derivada, pero 2 veces con respecto a la primera variable. Si es x1, entonces primera derivada con respecto a x1 y luego segunda derivada con respecto a x1. En el siguiente renglón, bueno, más bien sería en el mismo renglón, siguiente columna, es derivada con respecto a la primera variable y luego con respecto a la segunda variable, que sea x2, por ejemplo. Primero derivada parcial con respecto a x1 y luego derivada parcial con respecto a x2. Y estas van a ser, todas estas funciones deben de cumplir el teorema de Schwartz para que no haya problema. Y 1 y 2 no tenga problema posteriormente con respecto a la segunda derivada, que es primero con respecto de 2, la variable 2 y luego con respecto de 1. Pero lo que quiero que noten es eso que yo ya les había dicho de la matriz hessiana y del tensor de esfuerzos más tarde. En la diagonal principal está F11, F22 y así sucesivamente hasta FNN. Los que tenemos en los extremos y que son de hecho simétricos están cruzados. F12, F21, F13, F31 y así sucesivamente. Y de hecho así está fácil memorizarlos. Si se dan cuenta, siempre se pone la primera derivada siempre es la del renglón. O sea, todo lo que hay en el primer renglón primero fue derivado con respecto de 1. Todo lo que hay en el segundo renglón primero fue derivado con respecto a la segunda variable 2. Todo lo que está en el n renglón primero fue derivado con respecto a la variable n. Y por otra parte, en sus columnas, y por eso les digo que está fácil, es lo que después se les derivó. O sea, en la segunda columna sería, en la primera columna es la variable por lo que después se le derivó en las primeras derivadas. Entonces es segunda derivada con respecto a la primera variable, segunda derivada con respecto a la primera variable y así hasta el renglón n. Y así se cumple para la segunda columna nada más que con 2 y así se cumple para la n columna nada más que con n. Entonces, por eso está fácil. Primeras derivadas, o sea, para deducir cuáles son las primeras derivadas, es en el renglón, o vaya, si están en el renglón 1, la primera derivada, todas van a ser 1. Si están en el renglón 2, todas las primeras derivadas van a ser 2, así sucesivamente. Y si están en la segunda columna, para que tenga esto un poquito de sabor, todas las segundas derivadas son con respecto a la segunda variable. Si están en la columna número n, todas las segundas derivadas están con respecto a la variable n, y bueno, ya que las dije en desorden, con la intención de que se envíe un cambio. Si están en la primera columna, todas las segundas derivadas están con respecto a la primera variable. Y vaya, esto se resume a, sigan el dibujito. Y aquí está el determinante hessiano que tanto les estaba paseando, que más tarde le van a decir tensor, y tiene justamente la forma ya predicha, que es la que le da origen a lo que ya habíamos visto en la función g, del teorema, ya no sé si antepenúltimo o cuál, pero esa función g se puede determinar cómo resolver el determinante de esta matriz de mi segunda derivada direccional, puesta o expresada en forma de matrices y de vectores renglón y columna. Ahorita vemos esa demostración. Vamos a continuar y completar el teorema, en donde la función, bueno, este hecho es la derivada, primero con respecto de y luego con respecto de j, es la segunda derivada de la función, primero con respecto a mi variable xy y luego con respecto a mi variable xj. Y como cumple el teorema de Schwartz, son simétricas, o bueno,
¿A qué me refiero con que son simétricas? Simétricas con respecto a la matriz, como ya les había dicho, que están cruzadas. F1, 1, 2 y en el otro extremo, exactamente en el otro extremo y de manera simétrica, F2, 1. Y resulta que estas son iguales porque cumplen el teorema de Schwarz, entonces no importa si derivan primero con respecto a 1 y luego con respecto a 2, va a cumplir igual y va a ocupar el mismo espacio que en su simétrico con respecto a la matriz. A eso me refería. Y esto va a cumplir para todas las variables hasta n. Entonces, inciso número 1. Si mi función valuada en R0, en mi punto crítico, es un máximo relativo, si la matriz hessiana, lo que tenemos aquí arriba, valuada en ese valor, es una matriz negativa definida, lo cual significa que todos sus valores característicos son negativos. Es decir, vamos a calcular valores característicos, sí, por eso esto debería estar sellado con álgebra lineal. Vamos a determinar valores característicos. ¿Cómo se determinan? Determinante de A menos lambda I. Determinante de A menos lambda I. Esa fórmula no la van a dejar de usar nunca. Es literal, yo la uso en control y modelado de sistemas físicos, y eso revisen, están en séptimo, octavo, y hasta si toman control avanzado, noveno semestre. Entonces nunca se van a librar de eso. Determinante de A menos lambda I. Y así es como se determinan los valores característicos. Si todos los valores característicos son menores a 0, entonces tenemos un máximo relativo. Por otra parte, si mi función valuada en el punto crítico de R0 es un mínimo relativo, si la matriz hessiana valuada en R0 es una matriz positiva definida, lo cual significa que todos sus valores propios son positivos. Es decir, que todos sus lambda i, todos esos lambda que determinaron por medio del determinante de A menos lambda i son mayores a 0 para todos y cada uno de los valores característicos. Puede pasar que hay, en el punto 3 dice, hay un punto minimáximo o punto silla. Por eso les había dicho, es que para unas direcciones se comportan como un máximo relativo y para otros como un mínimo relativo. Entonces también les llegan a decir minimáximo por esa dualidad o punto silla. En R0, si existen valores característicos de la matriz valuada en R0 con signos diferentes. Signos diferentes, todo menos 0. Positivo, negativo, negativo, positivo, sí, pero no 0. No 0, no pueden valer 0. Si llega a pasar eso, bueno, el criterio no decide. El criterio no decide si todos los valores propios de la matriz hessiana valuada en el valor R0 tienen el mismo signo, excepto uno o más de ellos que son iguales a 0. Excepto uno o más de ellos que son iguales a 0. Bien, ahora ya podríamos pasar al ejercicio, pero tenemos que ver, deberíamos de ver la demostración y me queda 1 minuto 34. A ver, ¿qué hacemos? No, está muy grande. No, para 1 minuto eso yo no lo hago. Y ya serían los ejercicios. Entonces, miren, nos voy a dejar a ir unos segundos antes, literalmente, ya no importa. Pero se cumplió el objetivo. Esta clase va a ser mucho de teoría, o fue mucho de teoría, pero ya casi la acabamos. Solamente me faltó darles la demostración, o bueno, la explicación de por qué esto funciona y demás. Lo vemos en la siguiente clase, que es únicamente lo que viene en la parte de comentarios, que es lo que tengo aquí a la derecha. O sea, nada más nos vamos a dedicar a ver esto de aquí, de teoría, para la siguiente clase. Y después nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. Ya va así, ejercicios, ejercicios y ejercicios. Y yo creo que podemos manejar esa dinámica de los dos primeros nos los aventamos nosotros
y el tercero se lo avientan ustedes. O los que yo elija, porque si se dan cuenta, en una de esas me da flojera y unos no los hago porque tienen muchísimos puntos críticos. Sí, ya sé. Eso ya lo decido yo después. Pero de que uno lo van a tener que hacer ustedes, después lo decido cuál, lo van a tener que hacer. Y ya entraríamos a 1.3 y con eso ya entraríamos al último subtema de nuestra unidad 1, que rápido se me hizo. Bueno, iba a pasar. Y ya no nos hace falta mucho, son los multiplicadores de Lagrange, la parte de optimizaciones y los ejercicios que son larguísimos, y ya entraríamos en unidad 2 de funciones vectoriales de variable vectorial, y a la mitad de eso nos chutamos el examen. Entonces, a pesar de que ya llevamos como nada más 4 clases, ya vayan pensando en que hay examen. Bien, no olviden apuntar sus dudas y comentarios. Probablemente yo mañana martes me haga el video del lunes siguiente pensando en que las condiciones de mi internet no van a mejorar pronto. Y eso sería todo, pero de todas formas yo voy a estar al pendiente en la parte de comentarios y demás. O sea, hago los videos y todo, pero no me desentiendo, Yo voy a estar ahí, mientras mi modem funcione. Pero yo les doy respuesta a todos sus comentarios, aunque sea tarde, pero yo lo hago. Y dejo de compartir, y muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar en esta clase. Feliz fin de semana.